Reclutamiento y selección será el tema que vamos a tratar en esta conferencia, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales del reclutamiento y selección? Hay algunas habilidades que como vendedores y como gerentes nosotros siempre estamos identificando en cada una de las personas que es fuerte. Y podríamos mencionar que a partir de algunas situaciones hay algunas cosas que ya traemos como vendedores y otras que vamos a desarrollar a través de una capacitación adecuada. Sin embargo, no podemos dejar de lado y no podemos pretender que hay un factor fundamental en todas las personas y en todos los vendedores, que es la habilidad o capacidad innata que cada uno de nosotros traemos. Y con esto nos metemos de lleno en la parte de reclutamiento y selección y vamos a hablar un poco de la importancia de la selección. Vamos a develar ahí los pasos que tenemos y vamos a ver de una vez en versión ampliada ese gráfico que tenemos que en nuestro libro de texto aparece. Primero, esa importancia de la selección. ¿Qué significa? Le decíamos la parte de la habilidad. Bueno, ahí está como una de las viñetas importantes. Antes de llegar ahí, vamos a hablar de la amplia variedad en la efectividad que hay en los representantes de ventas. ¿Qué significa esto? La calidad de los vendedores reclutados por cualquier gerente, por cualquier empresa, definitivamente tiene un efecto importante sobre el volumen del negocio de las ventas de la compañía. Es decir, dependiendo de la persona que contratemos, así va a ser la cantidad de ventas que podamos generar. En algunos casos, para bien, muchísima cantidad de ventas, mejores negocios, nuevas oportunidades, desarrollo del negocio, penetración de la zona con los clientes, etc. En otras oportunidades, igual o menos de lo que estaba anteriormente. Por otra parte, los representantes de venta, los vendedores, tenemos altos costos, sí, por supuesto que implican altos costos. Es una fórmula muy bien utilizada por las compañías tradicionalmente. Es muy personal, pero también es muy cara, es muy efectiva, pero es costosa. Así que hay que tomar en consideración que si nuestra fuerza de ventas está al borde ya de la capacidad que da para generar nuevos negocios, para cubrir nuevas rutas, para estar atendiendo servicios, para manejar objeciones, para atender reclamos, para entregar producto, etcétera, y hay que contratar nuevas personas, va a ser bastante alto para la compañía, va a ser oneroso. Por eso es un tema a tomar en consideración cuando se está seleccionando un cliente. Y lo que decíamos desde el inicio de esta nueva parte, que es la capacitación que se le da a los vendedores para mejorar esa habilidad que traen. Sin embargo, no siempre es al 100% válido que ya un vendedor venga con la habilidad innata. No, hay que capacitarlo, hay que estarlo entrenando, hay que estar dando tiempo para que pueda aprender nuevas técnicas, para que pueda reforzar conocimientos, para que pueda interiorizar nuevas situaciones de negocio, para qué sirve una nueva marca, para qué sirve un nuevo producto, etcétera. Así que rápidamente, como decía ahí el gráfico que tenemos ahí, primero vamos a preparar la descripción del trabajo y la especificación del personal, qué queremos de esa gente. Luego las fuentes de reclutamiento, donde podríamos empezar a contratar a estas personas, donde podríamos empezar a obtener información de esta gente que podría venir a nuestra compañía. Luego viene la solicitud, ¿verdad? El llenar esa hoja de papel o esa solicitud virtual para ir viendo una base de elegibles, luego presentarlos en una sección, en un apartado de entrevistas y finalmente utilizar esos recursos complementarios seleccionados para la generación de mayores y mejores negocios en cada momento. Existen varias etapas dentro del proceso de reclutamiento y selección, y como lo mencionábamos, que son estas que anteriormente dijimos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esas etapas tienen tiempos definidos entre cada una y hay que comprender cada una, ¿verdad?, para seguir procedimientos de manera adecuada. Cada vez que hagamos esto, nos vamos a estar asegurando en altas posibilidades de que se pueda seleccionar al candidato idóneo y correcto. Son algunos detalles importantes a tomar en consideración. Luego de que hemos analizado estas partes, también tenemos que tomar en consideración que el primer paso, digamos, que nos está describiendo ese gráfico que tenemos ahí, es la preparación de la descripción del trabajo y la especificación del puesto. ¿Qué significa esto? Simplemente lo que queremos lograr es, ¿cómo se llama el puesto? ¿Cuál es el título, verdad? En general es una descripción que va a incluir algunos factores, ¿verdad? Para hacerlo de manera más sencilla.
el título del puesto, cuáles son los deberes y las responsabilidades, es decir, qué tareas, qué debe de hacer, cómo brindar servicio, cómo dar feedback, qué reportes llenar, cuáles son los entregables al final del mes, cómo es la aproximación correcta hacia un cliente, es decir, el abordaje, cuál es la zona o los tipos de clientes con los que va a tener contacto necesario, habitual, en algunas oportunidades, a quién le tocaría cubrir, cómo va a ser el manejo, si tiene o no gente a cargo, etcétera. Luego, a quién tiene que reportarle, ¿verdad? ¿Cuál es su gerente inmediato de línea, a quién tiene que jerárquicamente reportarle? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos, ¿verdad? Dentro de esa preparación, es decir, si por ejemplo usted es vendedor, perfecto, pero usted es vendedor de equipo técnico especializado, llámese cámaras de video, llámese equipo médico, llámese instrumentos para topografía, llámese maquinaria o herramienta para aviación, etcétera. Ese tipo de requerimiento técnico va a ir muy asociado al grado académico que pueda tener o a la experiencia previa o capacitación que haya tenido en otras empresas para que pueda cubrir los aspectos técnicos de una venta. Tan sencillo como vender, por ejemplo, maquinaria agrícola, hasta complicado como vender partes para avión. Así de sencillo. Localización y área geográfica que va a representar o a que va a tener que cubrir, es decir, estamos siempre en la primera fase de ese gráfico que estamos viendo en pantalla en este momento. Y finalmente, el grado de autonomía, es decir, el grado de control que yo como vendedor puedo tener sobre mi programa de trabajo, sobre mi equipo, si es que tengo equipo, sobre mis rutas, etc. Una vez que hemos realizado esa descripción muy generalizada, que describe ese tipo de persona que andamos buscando, vamos a pasar a la identificación de las posibles fuentes del reclutamiento. ¿Dónde podríamos buscar? ¿Dónde podríamos encontrar nosotros esa información? Por ejemplo, existen algunas fuentes importantes a tomar en consideración, que es, entre otras, la primera, la interna, que es la base de datos propia que ha tenido la organización, ¿verdad? El propio personal de la compañía, que traen algunos referidos o algunas ferias de empleo, etcétera. Las agencias de reclutamiento, que es un servicio tercerizado, que tiene una representación de costos onerosa para la empresa. Las ferias que hacen algunos círculos de trabajo, algunos ministerios, algunas áreas en común. Por ejemplo, cuando hay feria de empresas de tecnología, entonces es un mismo nicho, o feria de empresas del área de equipo médico, que en Costa Rica está muy bien ubicado, etcétera. Las instituciones educativas, cuando hay feria de reclutamiento, ahí también ellos tienen una base de elegibles, ya sea de sus propios estudiantes, de propios graduados o de algunas personas que se acercan, que se dieron cuenta. De nuestros competidores, aunque parezca irrisorio o hasta increíble, nuestros competidores podrían ser una base de información de reclutamiento. ¿Por qué? Nos damos cuenta, estamos en un mismo sentir, simplemente alguna gente está utilizando mismos criterios de selección dentro de empresas similares o competidoras, pero que tienen contacto en la vida exterior. Otras industrias que nos hacen pase de vía correo de algunas personas que son elegibles, que no han podido utilizar por A o B razón o por falta de plazas, y finalmente la gente que está lastimosamente sin trabajo, ¿verdad? Que no es posible poder tenerla ubicada o que no se ha logrado colocar en un puesto en algún momento y sigue esperando por esa nueva oportunidad. Así que, como decíamos, es importante tomar en consideración esto. Vamos a ir avanzando en nuestra presentación porque ya nos hemos abarcado algunas partes del proceso de reclutamiento y simplemente lo que queremos es validar, ¿verdad? Esto lo acabamos de mencionar, simplemente repasamos esa preparación de la descripción del puesto y sus especificaciones. En resumen, sería el título del puesto, es decir, cómo se llama, si es especialista, si es gerente, si es vendedor, si es vendedor técnico, cuáles son las responsabilidades y deberes, es decir, qué le toca hacer, hasta dónde puede llegar, qué no debe hacer, qué sí tiene que presentar, quién es su jefe directo, a quién le reporta jerárquicamente, a quién le reporta punteadamente, si tiene contacto con otras jerarquías u otros departamentos que tengan que tener esa jerarquía no jerárquica, punteada. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? Es decir, la experiencia, el grado académico si lo amerita, la profesión si es por un tema de negocio muy técnico, cuál es su zona o ruta o programa asignado y finalmente
cuál es el grado de autonomía o empoderamiento que quería tener esa persona, es decir, cuál es el nivel de toma de decisiones y resolución de conflictos o problemas que puede estar enfrentando y que pueda tener la capacidad, sin tener que recurrir a un ente mayor o a una jerarquía mayor, para poder tomar algunas decisiones importantes dentro de su puesto, dentro de su unidad de trabajo o simplemente dentro de su zona asignada. Más adelante tenemos también importante un tercer paso, que es la identificación de las fuentes del reclutamiento y métodos de comunicación. Ya las habíamos mencionado, simplemente las resumimos simplemente para que quede ahí visualmente. Las fuentes pueden ser internas, agencias de reclutamiento headhunter, instituciones educativas, los competidores, otras industrias, redes sociales, por ejemplo, que no lo habíamos mencionado anteriormente. Finalmente, dentro del escenario para la realización debe tomarse en consideración que generalmente debería estar el gerente de ventas y una persona de recursos humanos o otra persona que puede ser su jefe inmediato. Una sala cómoda, no muy amplia, no muy pequeña, que presente algunas condiciones mínimas de comodidad, que no influya mucho la temperatura ambiente, es decir, el calor o el exceso de frío, para que pueda haber esa relajación por parte del candidato y podamos poder tener esa capacidad para realizar la entrevista. Ahora bien, cuando estamos hablando de realizar la entrevista, hay algunas técnicas que vamos a mencionar a continuación. Cuando hablamos de la realización de la entrevista, y ya hemos hablado previamente del escenario que deberíamos de tener, hay algunas técnicas que vamos a tomar en consideración y vamos a ir viendo cada una de ellas a continuación. En realidad, la primera técnica para realizar la entrevista es la parte o la técnica de la repetición. Es importante mencionar que cuando estamos realizando esa entrevista, uno de los entrevistadores, de preferencia el gerente o la persona que tenga mayor rango, es la que debería traer el candidato a la sala de la entrevista, ¿verdad? Generalmente puede pasar que envíen a alguna persona que lo traiga, sin embargo hay un tema de confianza de por medio, ¿verdad? Y lo que queremos es que esa confianza y esa relajación que hablábamos hace unos segundos atrás no se dé manifestada cuando, por ejemplo, va el director de ventas a traer a la persona, al candidato a la recepción. No, más bien enviamos a algún compañero o compañera como para que se sienta que estamos entre iguales. Esto es parte de la técnica de reclutamiento, de la parte de recursos humanos, y evitar ese diferencial que podría existir en la cabeza de esa persona que no conocemos a profundidad, si hay un, digamos, de estatus, de jerarquía o de respeto inclusive. Entonces, para evitar esos sesgos. Luego, iniciar la conversación o la entrevista ya de una manera simple y sencilla, con algunas preguntas simples, de respuesta sencilla, que no sean pertinentes al trabajo, más bien es como para crear ese rapport o esa sintonía emocional, algunos gustos, dónde vive, cuál ha sido la experiencia, qué tal estuvo el viaje, si quiere un vaso de agua, si quiere un café, qué le ha parecido un poco el trayecto, lo poco que ha visto de la empresa, qué le ha significado, para que empiece a adquirir confianza. Y continuando con ese camino, siempre es importante que las primeras preguntas que ya están enfocadas a la entrevista sean de manera abierta para que le pueda darle tiempo a la persona para aclimatarse, perdón por la expresión, o para tomar más confianza y pueda conversar con muchísimo mayor claridad y mayor expresividad de sus situaciones. Importante que nosotros como entrevistadores debemos de estar relajados y adoptar conductas amistosas, sonriendo siempre, haciéndolo sentir como que si fuera parte de la familia, no estar a la defensiva y por supuesto estar siempre bajo el protocolo de la cortesía y parecer interesados en todo lo que nos está diciendo. Nada más triste que ir a una entrevista y que la persona esté viendo su teléfono pensando con su mirada distante o distraída, que tengamos que estar repitiendo respuestas porque de fijo nos dimos cuenta que no estaba concentrado. Ahora bien, entrando ya de lleno en la realización, esto era el preámbulo para llegar a la parte de las técnicas, viene la parte de la repetición. ¿Qué significa esto? Usted y yo, cuando estamos entrevistando a una persona, haciendo la parte del reclutamiento, lo que vamos a tratar de hacer es repetir las últimas palabras de esa persona para tratar de extraer lo que la persona dijo. Por ejemplo, puede ser que el candidato, el entrevistado, nos diga ya, mi última experiencia laboral duró 5 años. ¿Qué significa esto? Simplemente lo que podríamos decirle es, dentro de esa experiencia que duró algún tiempo, ¿qué fue lo que más le gustó? Estamos tratando de repetir y retomando o parafraseando alguna de sus líneas
para replantear una nueva pregunta o para entender y aprender más acerca de esa persona. Luego viene la parte de recompensas, que es la segunda técnica que tenemos por ahí. Es ese interés, ¿verdad?, que podemos mostrar nosotros cuando estamos hablando de entrevistar a nuestro candidato, y es mostrar por parte nuestra el punto de vista de la otra persona, esa experiencia, ese conocimiento que le estamos dando al candidato, le va a hacer sentir a la persona como que si estuviera recibiendo una recompensa. Simplemente generarle palabras de aliento simples, como por ejemplo, le hacemos una pregunta, la persona nos está respondiendo y nosotros estamos asintiendo constantemente, podríamos decirle, ya veo, entiendo, claro, perfectamente, sí, es posible imaginarnos esto, claro, por supuesto. Algunas pequeñas frases que son señales comunicativas de que estamos haciéndole sentir bien a la persona, y simplemente lo que estamos haciendo es un refuerzo positivo y le estamos dando mayor confianza a esa persona. Ese es un método de recompensas, pero también podríamos decir que es el comportamiento de los ojos, como dice ahí en nuestro libro de texto, que es simplemente tratar de estar haciendo ese contacto visual y haciendo sentir bien a la persona, ¿verdad? Luego viene una tercera técnica, ¿verdad? O una tercera herramienta que podemos utilizar como vendedores, como gerentes a la hora que estamos entrevistando, que es el silencio. No es estar interrumpiendo constantemente, es estar haciendo una pregunta y dejar que la otra persona hable. Ese silencio no tiene que ser un silencio incómodo, como decimos a los que hemos estudiado música, que el silencio no le robe su paz cuando estamos tocando o ejecutando un instrumento. Es lo mismo cuando estamos hablando con una persona. Estamos en un mundo tan acelerado que queremos tener respuesta para todas las personas a la mayor velocidad. No. Y para cada oración una respuesta. No. Escuche, preste atención, como dice Dale Carnegie, que es uno de mis autores favoritos. Sea un buen oyente. Hágale preguntas a la gente para que pueda conocerlos más. Así que es usarlo con tranquilidad, esa herramienta poderosísima del silencio, con discreción, para que también esas barreras que podrían verse impuestas mentalmente en la mente de la otra persona pasen desapercibidas. Simplemente podemos hacer el uso de herramientas de respuestas neutrales, Simplemente respuestas neutrales, repito. No es estar todo el tiempo callado porque voy a hacer que la otra persona se sienta incómoda, voy a generar sensaciones de desinterés, no, simplemente, y la otra persona podría empezar a pensar, no voy bien, ¿para qué vine? Estoy perdiendo el tiempo. No, más bien es, utilícelo en algún momento para que las personas puedan reformular sus respuestas, puedan reformular su planteamiento, puedan tener una mayor claridad, y nosotros simplemente estamos utilizándola como un aliado estratégico. Luego viene una cuarta técnica, el sondeo, ¿verdad? Que esto lo que significa es empezar a ver, a sondear, a encontrar por qué piensa esto de esta manera, qué fue lo que lo motivó. Esto es muy interesante. ¿Qué le generó a usted esta experiencia? ¿Qué lo hace pensar así? Si tuviera la oportunidad de... ¿Puede explicarlo en otras palabras? Si usted tuviera que exponerlo, ¿qué sería lo que expondría sintetizado en 30 segundos? ¿Qué representó esto para usted? En realidad lo que estamos haciendo es encontrando algunos otros puntos de vista o alguna otra parte de una respuesta que tal vez no ha salido a la luz, ha estado oculta, y nosotros con las preguntas lo que estamos haciendo es encontrando ese camino y abriendo ese portón que estaba cerrado, tal vez por desconocimiento, tal vez premeditadamente por parte de la otra persona, para encontrar algo más profundo en el ser de esa persona, ¿verdad? Así que es parte importante. Esto es para estar analizando, para estar familiarizándonos aún más con nuestros candidatos. La parte del resumen, que es que de manera inevitable nosotros podríamos estar haciéndole resúmenes a nuestro candidato, a nuestra persona que está ahí, para ir viendo y para ir tratando de ir parafraseando y armando un esquema de lo que esa persona nos ha venido diciendo, que para nosotros sea mucho más sencillo de recordar tiempo adelante cuando tengamos que tomar la decisión de cuál es la persona. Puede ser que haya habido periodos y preguntas, ¿verdad? Un periodo de preguntas y respuestas, como un ping-pong, pregunta va, respuesta viene, respuesta va, etcétera. Pero lo que queremos es
generar un resumen de todo eso para que no quede mucha información en el aire, sino ir aterrizando, ir dejando los puntos esenciales, como que si fuera un mapa conceptual, amarrándolo dentro de nuestra cabeza y poder tener capacidad para tomar decisiones luego más adelante. Y una última opción que podría venir y que se ve en nuestro libro es las preguntas neutrales, que es un principio básico en realidad de la buena entrevista, ¿verdad? Es, en lugar de utilizar preguntas dirigidas, es hacer el uso de preguntas neutrales. Como por ejemplo, usted podría contarnos cómo fue la experiencia que usted tuvo en la parte de capacitación de su empresa. Le hemos contado algo acerca de sus clientes, por ejemplo. Ya le contamos cómo son nuestros clientes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus mejoras. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo siente usted, qué siente usted acerca de esta situación con nuestros clientes? Podríamos lanzar también otra pregunta de manera casi abierta, que es, ¿estamos seguros que en la empresa anterior o en las empresas anteriores lo han capacitado a usted? ¿Qué aprendió? ¿Qué sintió? ¿Qué vivió? ¿Qué puede transmitirnos? Y ahí estamos sondeando, estamos preguntando y también vamos a aplicar el silencio para escuchar, para aprender, para interiorizar aún más eso de esa persona que queremos entrevistar. Así que podríamos decir que en resumen, hasta este momento de lo que llevamos de la entrevista, es fundamental tener en consideración o tomar en consideración el escenario idóneo para realizarlo y al momento de la realización que haya un ambiente de paz, de tranquilidad, que no haya poses impuestos por parte nuestra como gerentes y recordar estar utilizando algunas de las técnicas que acabamos de mencionar, como la repetición, las recompensas, el silencio, las preguntas, etc. Vamos a seguir avanzando porque luego vienen algunos recursos complementarios dentro de la parte de la entrevista y de la selección y reclutamiento en general, que se llaman las pruebas psicológicas en primera instancia y luego vendrá una segunda que sería la representación de los roles. En primer lugar, las pruebas psicológicas son bastante conocidas por muchos de nosotros. Nos ha tocado hacer algunas pruebas y algunas empresas utilizan pruebas muy famosas inclusive. Sin embargo, es fácil hacer trampas, sí, esto es un recurso valioso. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de persona que se quiera. Hay veces podemos falsificar con nuestras respuestas si ya hemos pasado procesos previos el enfoque que quieren que se nos den o la actitud que vamos a tomar para que nos puedan evaluar de una u otra manera. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, estamos mejorando nuestro perfil, aunque no represente esto en la realidad. ¿Qué significa? Nos pueden poner una pregunta de escogencia y simplemente lo que podemos es dejar de lado nuestras convicciones, aunque cueste y aunque parezca difícil. Hay personas que están capacitadas para hacer eso y pueden hacer una trampa sencilla. En algunas otras oportunidades, muchas veces lo que se está midiendo es la actitud, es la habilidad en ventas. Sin embargo, sobre eso están midiendo el interés, es decir, miden más el interés que la habilidad en ventas, o miden ambas en conjunto. Entonces puede ser importante que, porque un ejecutivo de ventas usa unas pruebas para descubrir si los candidatos tienen patrones similares, por ejemplo, vamos a usar supuestos. ¿Qué pasaría en caso que un vendedor tenga un escenario A o un escenario B? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? La habilidad más el interés en ventas. Y finalmente las pruebas psicológicas para identificar rasgos de la personalidad que tal vez no son asociados al éxito en ventas. Por ejemplo, qué tan sociable, qué tan dominante, qué tan agresivo, qué tan amistoso, qué tan leal pueden ser utilizados. En algunas empresas, aunque esto no es una prueba psicológica, utilizan los detectores de mentiras, que también son recursos complementarios que se utilizan para tomar decisiones y poder sacar la mejor respuesta, el mejor provecho. En algunas otras oportunidades hay patrones con dibujos, representaciones gráficas y lo que nos están preguntando es ¿qué vemos en la primer filmina, por ejemplo, que nos presentan, aunque es un dibujo un poco abstracto y simplemente por nuestra respuesta ellos van a encontrar asociaciones al tipo de comportamiento y a tipos de personalidades de las personas. Luego tenemos en un segundo recurso ahí dentro de nuestro libro de texto la representación de los roles. Y esto es algo muy sencillo, en realidad es colocar al candidato lo que normalmente se le conoce como un assessment o como
una prueba de vida real en un proceso de reclutamiento y selección, ese assessment lo que quiere es colocarlo a usted y a mí como que si fuéramos el vendedor en una situación de negocio real, y lo que nos están buscando o pidiendo más bien que demos es que encontremos o busquemos posibles respuestas, mejores soluciones, los mejores resultados. Y generalmente esto es la experiencia puesta en práctica, más allá del currículum, más allá de todo el proceso de reclutamiento, más allá de todas las entrevistas conductuales que nos puedan hacer, más allá de toda la prueba psicológica que nos hayan pasado. Lo que quieren lograr es que nuestra respuesta sea lo más rentable, lo más real, lo más eficiente posible para que la compañía pueda representar, pueda darse idea de que las decisiones que estaríamos tomando hacia adelante significan buenos recursos, buena eficiencia, buena toma de decisiones y que la persona que estamos contratando está caracterizada por esa experiencia y que esa experiencia nos va a ayudar a nosotros en el lineamiento de nuestra compañía, en la búsqueda de los resultados, en el logro de los objetivos y que simplemente va más allá de la teoría y lo estamos poniendo en práctica. Así que podríamos estar ya mencionando en resumen y una conclusión general de esta pequeña conferencia que tenemos de reclutamiento y selección, que si algo es cierto para nosotros los gerentes de ventas, no estamos acostumbrados, no somos especialistas tal vez en todos los procesos de reclutamiento y selección o de la parte del recurso humano, de gestión del talento, del desarrollo organizacional e inclusive de la parte de cultura organizacional. Sí es importante tomar en consideración que usted y yo como gerente de ventas es una labor fundamental y vital poder contar con la mejor equipo, con la mejor gente dentro de nuestro departamento para que las decisiones que ellos estén tomando a través del empoderamiento y de previo con el personal que hemos seleccionado de manera idónea den los mejores resultados, logren las mejores respuestas, cumplan con los objetivos, desarrollen los mejores programas, hagan una mayor penetración de clientes, de zonas, desarrollen nuevos programas de lealtad, generen las mejores resultantes tanto para clientes como para empresa y que eso nos dé a nosotros la tranquilidad de que las personas que están tal vez no son las mejores y las excelentes que queremos, pero sí las más capacitadas, con la mejor actitud, con el mayor entusiasmo y con la mayor gana de generar mayores ventas cada día. Así que recordemos una frase importante que alguna vez escuché en un curso que tuve la oportunidad de llevar. Muchas veces a usted y a mí nos contratan por nuestro currículum, un currículum enorme, lleno de títulos, de habilidad, de experiencia, de hazañas, etcétera, de premios, pero nos votan por nuestra actitud. Así que cada uno de los colaboradores que usted y yo como gerentes de ventas o directores comerciales o de una área queremos contratar, que no nos pase eso. Contratamos personas con buenos currículum, pero más importante aún, con mejores actitudes y entusiasmo crónico, que es lo que no le puede faltar a un vendedor para lograr sus resultados. Nos contratan por nuestro currículum, nos votan por nuestra actitud. Muchas gracias.